Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la población. La sociodemografía. La proyección de la población. De acuerdo a datos del INEGI, la población en México actual es de 126 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 75.2 años, donde se tiene una expectativa que en el año 2050 alcancemos los 80 años de vida. El antes y el ahora. Tenemos una preocupación por el envejecimiento del país. La edad media actual es de 29 años, que a comparación del año 1995 hay un aumento de 8 años, por lo que se propone pensiones mínimas, universales y a largo plazo, así como medidas de conciliación entre familias y reproducción para que la fecundidad no baje, así como nuevas formas de noviazgo para evitar embarazos a temprana edad que traen consigo problemas de salud y emocionales. El panorama de la salud. Tenemos que antes había muchas muertes por problemas infecciosos y parasitarios. El ahora. Tenemos muchos avances médicos y tecnológicos, pero llegan las cuestiones. ¿Cuántos y quiénes son los que se benefician de esto? Ya que no hay igual acceso, prevención, educación e información. Entre los retos que presenta la salud tenemos el caso del VIH-Sida, que de acuerdo al CENSIDA en su informe, en el año 2020 se diagnosticaron 8.635 casos. Sin embargo, actualmente la probabilidad de vida de estas personas se ha prolongado demasiado por los avances que ésta ha tenido, pero es un sector de la población que ha vivido con muchos estigmas sociales que aún son muy presentes, y luego llegan las desigualdades. En el caso de las mujeres indígenas que viven en zonas rurales con una clase baja, tienden a tener una salud insatisfecha y menor atención, por lo que si se quiere cambiar el panorama de la salud, tenemos que ver a quién va dirigido, a quiénes afecta, cómo se organizan las instituciones y tomar esta diversidad como oportunidad de cambio. Titularidad en los derechos reproductivos. Entre 1979 se implementa la Red Mundial de Mujeres por la Defensa de los Derechos Reproductivos. Esta menciona que toda persona tiene el derecho a decidir si quiere tener hijos, así como el número y el momento para hacerlo. También menciona o señala que no está condicionada a ninguna característica de la persona como su sexo, grupo social de pertenencia, nacionalidad o alguna etnia. En cuanto al ámbito social, muchos estudios arrojan que hay una fuerte preferencia masculina por tener al menos un hijo varón, lo que tiene que ver con el deseo de perpetuar el apellido paterno y establecer un vínculo más cercano con los hijos varones para formarlos como futuros proveedores de alguna empresa que se pueda tener. Esto también pues porque los varones tienen como un cambio fundamental en su vida, puesto que tener hijos les permite tener acceso a otro estrato social y pues la capacidad para proveerlos del sustento material en cuanto a formar una familia. La población económicamente activa. Se encuentra que los hombres aún siguen siendo el principal componente de la población activa o fuerza del trabajo, dado que en ellos recae hasta ahora la responsabilidad principal de ser proveedores económicos de sus familias, aunque no obstante también las mujeres, jefas del hogar, esposas o hijas, han aumentado de manera importante su participación laboral en los últimos años, además de desempeñar la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado de niños y ancianos. También menciona que en cuanto a fechas más recientes como 2010 se ha mantenido o descendido en México un 76% de los varones y 41% de las mujeres en cuanto al sustento económico activo. Esto da que porque muchos adultos mayores se jubilan y muchos adolescentes pues entran al sistema educativo. En el caso de las mujeres pasa lo mismo, se entra al sistema educativo o dejan de trabajar porque pues van a apoyar en casa cuidando a los hijos o ayudando en las tareas del hogar. Evolución de la población que labora en actividades agropecuarias en términos sociodemográficos.
Se encuentra que entre 1995 y 2003 se produce un incremento de trabajadores agropecuarios asalariados más acentuado en el caso de las mujeres. Esto es porque antes se realizaban estas actividades en el ámbito agropecuario por cuenta propia o como trabajador familiar sin pago, ya que pues heredaban las tierras y pues solamente las mantenían para llevar comida al hogar o para venderlas en el mercado y cambiarlas por algunos pues por otro tipo de comida que se fuera a necesitar. Esta proporción también aumenta en 2003 a un 60% de la población, ya que pues se contabilizaba en cuanto a las localidades rurales más pequeñas de 2.000 a 2.500 habitantes, en cuanto a que había un miembro del hogar que trabajaba en alguna actividad agropecuaria. Desarrollo urbano y regional. La transformación urbana de México, el de 1970 a 2020. México tenía una población total de 48.2 millones en 1970, de los cuales 22.7 millones eran urbanos. El 52.9% de la población mexicana vivía en el sector rural. En 1980 la población del país se elevó a 66.8 millones, de los cuales 36.7 millones habitaban en ciudades, por lo que aumentó el grado de urbanización a 55%. El milagro económico. Entre 1960 y 1980 se observó un incremento notable del IPC para todas las regiones. Los crecimientos más notables se presentaron en las regiones sur, centro-oeste y peninsular, por ejemplo, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco. Las entidades con los menos incrementos fueron Veracruz, Baja California, el Distrito Federal y Sinaloa. Se dio debido a los incrementos de la economía superiores al crecimiento demográfico, estabilidad de precios, expansión rápida y exitosa de las empresas en la industria de la transformación y de los servicios, y una urbanización acelerada. La década perdida, de 1980 a 1990, fue un periodo de recesión nacional y divergencia regional. Entre 1980 y 1993, el IPC retrocedió 3%, la región peninsular incrementó su ingreso en 75%, mientras que la región este, Tabasco y Veracruz, decreció 32%. Fue marcado por altos niveles de deuda pública, tasas de interés, inflación, devaluación, fuga de capitales, déficit de la balanza comercial y rígido control de precios y tipo de cambio. Provocó un estancamiento en la actividad económica. La pobreza en México y en sus principales ciudades. En los primeros años del siglo XXI el desempeño económico fue muy pobre, con una tasa del PIB de 2.2% entre 2000 y 2006, que en términos per cápita solo representó 1.3%. La pobreza extrema disminuyó más del 40% a lo largo del periodo. De acuerdo con el análisis realizado por medio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, existen dudas sobre la confiabilidad y comparabilidad de la información entre 2000 y 2006, debido a que se realizaron importantes cambios metodológicos tanto en el diseño de la muestra como en el cuestionario. El aumento del ingreso entre 2000 y 2006 se explica por los espectaculares cambios en los rubros de salarios, regalos y renta imputada de la vivienda. Si se considera que la mayoría de los salarios estuvieron deprimidos en términos reales durante el periodo de análisis, es difícil suponer que su magro crecimiento explique la importante reducción de la pobreza. El método de medición integrada de la pobreza mide las características como la evolución de la pobreza e incluye una gama más amplia de variables relacionadas con el bienestar. En el MIP, para no ser pobre se necesita un ingreso suficiente para satisfacer un conjunto de necesidades que requieren una adquisición periódica, además de contar con vivienda, servicios públicos, bienes durables, acceso a servicios de salud y seguridad social. Crecimiento urbano acelerado. La población de la frontera norte mexicana creció con una tasa anual de 4.6 entre 1910 y 2005, sustentada de manera importante por la inmigración en la región. La migración se orienta hacia el norte en busca de empleo y mejores salarios. Las características más importantes que impulsan el crecimiento urbano fronterizo a partir de esos constantes son la inversión maquiladora y el trabajo transfronterizo. En 2006 los municipios de la frontera cubrían 61% del empleo maquilador nacional, con una leve tendencia decreciente, mientras que los estados fronterizos sin los representan el 22%. El crecimiento se debe al ensanchamiento de las diferencias de costos entre Estados Unidos y México. La transmigración se trata de residentes del lado mexicano que trabajan en Estados Unidos y cruzan diariamente la frontera.
la división social del espacio y la segregación, consideramos importante referirnos a las diferencias sociales que se encuentran en el espacio intraurbano, ya que el tema de la pobreza y la desigualdad social adquiere mayor significación si se observa en su distribución en el espacio y con respecto al mayor o menor grado de segregación en los diferentes grupos sociales. Esto está vinculado al hecho de que el medio social inmediato a la vivienda, la colonia o el barrio se impone como una condición esencial del desarrollo social. El término división social se aplica cuando se estudian los grandes lineamientos de la organización del espacio urbano, y el término segregación hace referencia cuando se lleva a cabo un análisis más desagregado. Un estudio realizado en la zona metropolitana de la Ciudad de México demostró tanto a nivel de las AGEP, áreas geoestadísticas básicas, como de las unidades político-administrativas que un 23% de la población metropolitana está muy segregada y el 6%, poco más de 1 millón de habitantes, vive en zonas de máxima segregación. Una parte importante de la población, más del 50%, que vive en zonas donde se da una mezcla de estratos medios y medios bajos. El espacio público en la Ciudad de México. Al hablar de la crisis del espacio público, se evoca en forma no siempre explícita el fantasma de la desintegración urbana, la imposibilidad de vivir juntos en las grandes ciudades y la disolución del urbano como de encuentro y de intercambio. Se presenta la condición de igualdad en el sentido de que todos tienen derecho a estar presentes y a ser respetados en su integridad, intimidad y anonimato, y que por todo lo anterior funciona como lugares de el citadino tiene experiencia de convivir pacíficamente e igualitario con las otras personas. Un conjunto de prácticas rutinarias que pueden ser resumidas como hacer las compras, salir a pasear, salir a comer e ir al cine, todas asociadas a la frecuentación de una multidisciplinaridad de espacios públicos. Se trata de prácticas que responden a rutinas precisas y están orientadas en la medida a la posible por el afán de reducir esfuerzos e imprevistos, y muestran asociaciones significativas entre tipo de espacios y tipos de usuarios. La movilidad cotidiana. La zona metropolitana de la Ciudad de México es la mayor del país respectivamente en la actualidad. En la actualidad, la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene 20.009.165 habitantes, de los cuales el 55.8% reside en el Estado de México y el restante 44.2% en el Distrito Federal. Lo anterior no se refleja en la distribución del empleo generado por las actividades económicas, 21% del Estado de México y el 79% del Distrito Federal. La mayor concentración de empleo se presenta en la delegación Miguel Hidalgo con 82%, en la actividad dirección de corporativos y empresas, y en la Cuauhtémoc con 56.5% en servicios de información en medios masivos. La movilidad también parece estar vinculada a la población en edad de trabajar, ya que en el Distrito Federal y en los municipios mexiquenses más grandes, demográficamente predominando a la población entre 15 y 64 años. Pero la movilidad general depende de la manera en que las actividades se complementan y de la distribución espacial de la población. Es por esto que la delegación Cuauhtémoc, que recibe trabajadores de todos los municipios y delegaciones, tiene el índice de movilidad relativo más alto.
Como tercer punto está la migración, comúnmente relacionada con el crecimiento comercial, tecnológico y cultural, pero que también ha impreso en la historia muchos conflictos. La dinámica migratoria dentro del país es un proceso desarrollado desde la colonia hasta nuestros días, motivado por distintas transformaciones sociales, el surgimiento de ciudades y algunos conflictos bélicos. Para 1910 ya se divisaba una notoria disparidad socioeconómica en regiones del norte, cuyo crecimiento económico propició a un vasto mercado de libre trabajo, a comparación de las regiones del sur, que enfrentaban un estancamiento por escasez de mano de obra y explotación laboral. Por otro lado, el fenómeno migratorio de México a Estados Unidos es actualmente el de mayor impacto a nivel mundial, cuyas raíces estructurales tienen más de 160 años. Si bien ya era posible observar una tendencia del flujo circular desde 1845, no es sino hasta 1942 que, a causa de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ambos países forman el Programa Bracero, una serie de acuerdos que ofrecían una oportunidad de empleo temporal en el extranjero a mexicanos, en actividades principalmente de campo, cuyos tratos y condiciones laborales indignos evidenciaron la intención del país vecino por conseguir mano de obra barata. Algunos de sus problemas siguen sin ser resueltos. La cancelación del programa, una vez finalizada la guerra, abrió paso a las primeras deportaciones de la población mexicana ilegal, y algunos documentados también, bajo agresivas medidas de control que provocaron con ello un aumento tanto del costo como del peligro del cruce informal. México se ve entonces inmerso en un retroceso económico, en parte por la necesidad de empleo para los retornados, siendo hasta inicios del 2000 que los presidentes George Bush y Vicente Fox diseñan un plan de responsabilidad compartida que velará por un flujo legal, seguro y ordenado. Lamentablemente, este se imposibilita por los ataques terroristas de septiembre 11 y por el contrario comienza un activismo discriminatorio en contra de los intereses y derechos de los migrantes. El futuro sigue siendo incierto. Hoy en día se sigue intentando conciliar un nuevo y eficiente régimen migratorio que ayude a restaurar la circularidad del flujo, junto con la implementación de políticas públicas que fortalezcan la economía interna, especialmente en el sector rural. El asilo y los refugiados, una visión histórica y crítica hasta nuestros días. La experiencia que destacó la postura del Estado mexicano de recibir y brindar protección a personas perseguidas procedentes de otros países fue la acogida de españoles que debieron salir de sus países como consecuencia de la guerra civil entre 1936 y 1939, los llamados refugiados españoles. Durante la Segunda Guerra Mundial, México recibió a algunos refugiados de otras nacionalidades, pero mostró algunas actitudes discriminatorias, por lo cual el gobierno mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Fue hasta el año 2000 cuando México ratificó la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, lo cual exigió una nueva modificación al reglamento de ley, para así proponer separar el marco legal de las poblaciones necesitadas de protección internacional con el de otros tipos de inmigrantes. Este tenía como fin garantizar el respeto a principios fundamentales, como el de la no devolución, el debido proceso, seguridad y legalidad, entre otros. Migración México-Estados Unidos, remesas y desarrollo regional. Estados Unidos necesitaba trabajadores y México los tenía, con los que coexistieron factores de expulsión y atracción. Para los estadounidenses las remesas representan pérdidas. Sin embargo, para los mexicanos representan una paga escasa. La solución sería que el gobierno creara empleos bien remunerados en los lugares de origen y avanzaran los partidos de tierras, la construcción de obras de riesgo y el mejoramiento de infraestructura. En el año 2001, la política inmigratoria estadounidense se enfocó en su seguridad nacional, por lo que Estados Unidos reforzó su frontera con personal y alta tecnología, y aplica más rigurosamente la ley para evitar la inmigración indocumentada. De acuerdo con el análisis migratorio, la distribución de las remesas determina su importancia en cada municipio y región. Aquí les puse 3 estados, los cuales son de los más altos, es Jalisco, Zacatecas y Michoacán, pero también lo acompañan San Luis Potosí y Distrito Federal.
¿Quién sabe qué será ese norte? Fue una exclamación de una michoacana que expresó hace 2 años la angustia y los temores que la acompañan en la migración a Estados Unidos. Las que se van y las que se quedan no forman 2 conjuntos estáticos, sino que una mujer puede atravesar esas 2 fases a lo largo de su vida. Las migrantes desean sacudirse formas patriarcales opresivas de control social, por lo que al convertirse ellas en generadoras de ingresos, aumentan las relaciones de negociar las relaciones de género menos desiguales y lograr mayor participación en la toma de decisiones familiares. Existen 4 propuestas de acción que son identificar el problema que requiere una solución, detectar las distintas vivencias, las problemáticas migratorias, implementar acciones preventivas y curativas para reducir los altos niveles de incertidumbre y los riesgos emocionales y de salud, crear alianzas entre organismos gubernamentales y concientizar al público en general. Flujos migratorios y seguridad. Siempre se ha creído que en la frontera norte de México brinda una mejor oportunidad de vida, y año tras año el cruce se ha complicado más, lo que causa un incremento de población de las ciudades fronterizas por los deportados y los que no pudieron cruzar. Las ofertas de empleo disminuyen y se cree que aumenta la violencia e inseguridad pública. Todo esto causando el deterioro social y económico de dichas ciudades. En la frontera sur, los agrícolas y trabajadoras de servicio doméstico guatemaltecas han sido las de mayor flujo y en sí demasiada población campesino e indígena. Después se añadieron Honduras y El Salvador y aparecen los transmigrantes que usan a México como puente migratorio. Después viene el aumento de mujeres, niños, niñas y adolescentes en ambos flujos migratorios de ambos norte y sur. En América del Norte, después del 11 de septiembre, la migración fue vista de manera más cautelosa y con mayor seguridad. Los flujos migratorios constituyen una parte clave del equilibrio de las relaciones en América del Norte. Políticas y legislación en materia de inmigración y transmigración. La Ley General de Población en 1974 se eliminaron rasgos discriminatorios y restrictivos hacia ciertos tipos de inmigrantes. Sin embargo, no garantizaba la erradicación de abusos y arbitrariedades. Luego llega la Ley de Migración del 2011, en la que la articulación de los principios consagrados en la Constitución, coherencia del trato, respeto y garantía de los derechos humanos, descriminalización, mecanismo y buena coordinación de las dependencias gubernamentales eran las bases para poder lograr un buen equilibrio entre la gente mexicana y los inmigrantes que pasaban de paso o ya sea que se quedaban en el país. Medio ambiente. México sufre de diversas problemáticas, pero sin duda la que más preocupa al gobierno mexicano es la problemática sobre la contaminación ambiental. La industria nuclear, la genética, la química, la biotecnología y entre otros desarrollos muestran la capacidad humana para transformar el orden natural y en ocasiones para dañarlo severamente. La política ambiental mexicana se data a inicios de la década de 1970. En los 90 se institucionalizaron en México distintos aspectos relacionados con el desarrollo sustentable. Surgió gracias a la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en 1987. Se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En 1994 establece la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. A pesar de que existen muchas leyes y normas ambientales, estas no se cumplen por omisión, corrupción e incapacidad de las autoridades para vigilar o por ausencia gubernamental. La problemática del agua. México enfrenta importantes desafíos con respecto a la cantidad y calidad de agua. Se espera que para el año 2030 la demanda de agua se incremente inexorablemente en la proporción de asignación en alrededor del 70 a 80% para riego agrícola, el 20% para las industrias y el 6% para el consumo doméstico. Ante la necesidad de efectuar cambios radicales en el sistema, en cuanto al estudio para el cuidado del agua, está el monitoreo hidrológico como herramienta esencial para obtener información de base.
La educación, la investigación, la preparación de cuadros profesionales, la capacitación de los funcionarios públicos y las adecuaciones legales, normativas, financieras e institucionales. Contaminación del aire. El transporte es el principal generador de sustancias tóxicas, que en ocasiones llega a presentar hasta el 80% de las emisiones totales. En México se utiliza el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, o mejor conocido como IMECA, como indicador que permite conocer el momento y la medida de concentraciones de contaminantes. Estos son publicados cada hora para que los ciudadanos sepan las condiciones del aire y de igual manera se emiten ciertas recomendaciones y cuidados para conservar una buena salud. Evolución y perspectiva de la conservación de los suelos. Gracias a que se ha predominado la percepción del suelo como un factor de producción y con este enfoque se diseñaron los programas para su atención. En el siglo XX se construyeron nuevas instituciones para regular la actividad agrícola como la Comisión Nacional de Irrigación, que después se convirtió en la Dirección General de Conservación del Suelo y Agua con la promulgación de la Ley de Conservación del Suelo y Agua en 1946. A pesar de que existen estos programas, aún no internalizan clara y explícitamente muchas de las funciones que cumplen los suelos. El cambio climático. La Ciudad de México enfrenta serios problemas ambientales que ponen en riesgo su sustentabilidad. En el 2020, el gobernador de Jalisco dio a conocer el Plan de Acción Climática, la cual es el primer plan que se presenta a nivel Latinoamérica y que se pondrá como ejemplo en las sesiones de la COP26 en Escocia. El cambio climático puede agravar tanto los problemas actuales para garantizar el abasto del agua. El posible incremento en las temperaturas repercute en una mayor demanda, en la conservación de las zonas de recarga de los acuíferos, un posible incremento en los incendios forestales asociados con la elevación de la temperatura por la lluvia ácida, el debilitamiento de esos ecosistemas forestales, lo cual los hace más vulnerables a los incendios y al ataque de plagas. Existe una unidad especializada en delitos contra el medio ambiente y previstos en leyes especiales, que cuenta con 34 en todo el país y con 5 ministerios públicos. Esta se encarga de investigar los delitos previstos en la Ley Federal sobre monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Por otra parte, también existe una integridad y transversalidad de la política ambiental, la cual implica dos pasos. Por un lado, tenemos a las primeras disposiciones en materia ambiental en la década de 1970, que tuvieron un enfoque sanitario con énfasis en sus riesgos. El segundo paso fue la sectorización de la materia ambiental, para mejorar el control de cada sector con enfoque correctivo. A la par de esta aproximación conceptual, se fue dando la transformación institucional. Para finalizar, hablaremos de que el cambio ambiental ha tenido factores que lo determinan o detonan su degradación y lo podemos encontrar como factores directos e indirectos. Entre los directos se encuentran los cambios en el uso del suelo, la apropiación y explotación de recursos naturales, la invasión de especies y la contaminación de suelos, agua y aire. En los indirectos encontramos los cambios demográficos, factores económicos, fallas y distorsiones del mercado, cambios tecnológicos, procesos industriales y factores sociopolíticos.